Gloria a Dios, que Dios me le bendiga, queridos hermanos, querido amigo, le damos las gracias a todos por estar ahí. Ya hoy estamos en el número 11, el tema número 11 del discipulado, paso a una vida cristiana. Y el tema de hoy que vamos a estar estudiando es el tema de la iglesia. Es el tema de la iglesia. Acompáñame a este estudio de la palabra del Señor, donde vamos a estar hablando acerca de qué significa la palabra iglesia, dónde se habla por primera vez de la iglesia en la Biblia, quién fue el que instituyó la iglesia del Señor y cuándo, cómo nos describe la Biblia a la iglesia, con qué la compara, qué es lo que se hace en una iglesia, dónde dice la Biblia, la cita que dice dónde yo me debo congregar. ¿Dónde dice la Biblia que yo me debo congregar? ¿Dónde me habla la Biblia de tener un pastor y una iglesia y que me sujete al pastor? ¿Qué responsabilidades yo voy a tener una vez que sea miembro de una iglesia? ¿Qué pasa cuando una persona no quiere aportar financieramente en la iglesia? ¿Y qué pasa cuando una persona no quiere congregarse? Estaremos estudiando las ordenanzas de la iglesia y con qué actitud yo debo ir a la iglesia. Así que acompáñame para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y oramos para comenzar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque la cruz del Calvario, tú llevaste nuestros pecados. Tú crucificaste el asta de nuestros pecados, nuestra culpa fue clavada también en la cruz. Oh Señor Dios mío, y ya no somos esclavos del mundo, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del diablo, Señor reprenda, no somos esclavos de este mundo, sino que ahora somos nueva criatura. Hemos vencido porque Cristo venció. Hemos vencido con Cristo y te damos gracias por la nueva vida que nos ha dado. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre limpió nuestros pecados, porque tu sangre hizo que ahora nos podamos acercar al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, porque ahora tenemos vida eterna, porque ahora tenemos abundante promesa en el cielo, porque ahora somos ciudadanos del cielo, porque ahora somos una familia de la fe. Gracias, Señor. Y esto no de nosotros, porque nada somos, no merecemos nada, sino por tu misericordia, por un regalo inmerecido que tú nos has dado, Señor, el regalo de Cristo a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por mirarnos con tus ojos de amor. Gracias porque no te rendiste en la cruz, porque todo lo pudiste soportar. Soportaste los crueles azotes de los látigos, soportaste la injuria, soportaste la blasfemia, soportaste la traición de Judas, soportaste los clavos, la cruz del Calvario, soportaste todo por amor a nosotros. Cuán grande amor y cuánta misericordia, Señor, gracias, gracias. Y hoy estamos aquí en este estudio, esperando que seas tú, Señor, que nos revele, nos abra nuestro corazón y nos abra esta palabra, que nos des la sabiduría tuya del cielo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y nos revele tu palabra y tu verdad para poder perseverar junto en tu palabra, para poder perseverar como iglesia. Señor, esperándote a ti que vas a volver pronto de los cielos a buscar tu iglesia. Oh Señor, y que estemos preparados, que estemos velando, que estemos llenos de tu Espíritu. Oh Señor, para irnos contigo, Padre. Gracias, gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Te amamos, Señor. Aleluya. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y ya, si nos has acompañado desde el día 1, que empezamos este discipulado, que mucho hemos aprendido,
Hemos aprendido acerca de la necesidad que tenemos todos de un Salvador, de que Jesús es el camino, es la verdad, Él es la única vida. Y Él te dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Hoy te estoy llamando. Y estudiamos acerca de la existencia de un alma que necesita de Dios. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Y tenemos sed de Dios, tenemos sed de su presencia. Qué lindo es tener sed de la presencia del Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista en el Salmo 42, como aquel siervo brama, hace ruido y brama porque tiene sed y busca el agua. Así clama nuestras almas por ti, oh Dios. Necesitamos de tu lluvia, necesitamos del agua del Espíritu, que moje nuestro desierto, que moje nuestros corazones, Señor. Hoy necesitamos de ti, oh Dios. Y estudiamos lo que es el pecado, lo que es la gracia, el regalo divino del Señor. Y la vida eterna, la esperanza bienaventurada de que Cristo viene a buscar un pueblo. Aleluya, que ya no andamos en tinieblas, sino que ya pasamos de la condenación a la vida. Y hay una necesidad de orar para conectarnos al Padre Celestial. Hay una necesidad de orar, dice la palabra, constantemente. Hay que orar sin cesar. Sanidad interior, porque cuando venimos a los pies de Cristo cargamos, ¿verdad?, muchas cargas y muchas situaciones de nuestra niñez que tenemos que dejar que el Señor sane para luego poder sanar a los demás. Manejo de emociones, que es muy necesario saber manejar las emociones, amar a nuestro prójimo, saber tratar a nuestro prójimo, y el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. También estuvimos estudiando la obra del Espíritu Santo en mi vida una vez que soy nacido de nuevo. Estuvimos estudiando el destino final del alma, la resurrección y la vida eterna. Estuvimos estudiando nuestras luchas espirituales, nuestros enemigos, y que nos dice la palabra que nos esforcemos y que seamos valientes. Estuvimos estudiando las dos ordenanzas de la iglesia, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Y hoy pues nos toca estudiar lo de la iglesia. La iglesia, la familia de la fe. Nos reunimos para adorar, para alabar, para ofrendar, para aprender y para ser nuevos discípulos. Aleluya. Y ya pues nos queda, luego de este estudio, nos queda el tema número 12, la venida de Cristo. Prepárate para el encuentro con el Señor. Aleluya, qué lindo es el Señor. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así como nosotros tenemos familia, ¿verdad? Tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos nietos, tenemos tíos. Así también tenemos ahora que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Hemos nacido de nuevo en Cristo, conocimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora tenemos una familia de la fe. Una familia que son hermanos y hermanas en la fe. Y cada uno de los que han lavado su ropa en la sangre de Cristo, ahora somos llamados hermanos. Nos une una fe, una esperanza, un bautismo, y también, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que Él compró a precio de sangre preciosa. Cada persona que nace de nuevo debe congregarse en una iglesia para poder crecer. La iglesia no es una familia de personas perfectas, sino una familia de personas donde todos los días vamos a santificarnos. Queremos que Dios cambie nuestros corazones, nuestra vida. Nos reunimos como una familia para adorar a Dios, para aprender de la palabra, para ayudarnos unos a otros, apoyarnos, crecer en Dios cada día y servir a nuestro prójimo.
¿Qué significa el término iglesia? La iglesia, según buscamos en internet, es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Un grupo de personas que aceptan a Cristo y profesan una fe. La palabra eclesia es una palabra griega que se traduce al hebreo. No sé la pronunciación de la palabra, ¿verdad? Pero dice que significa en hebreo Kaal, que significa congregación, asamblea, cuerpo organizado. Así que verdaderamente nosotros pues somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Cristo es la que sostiene el cuerpo, la que nos ordena lo que vamos a hacer, la que nos dirige. Dependemos de Cristo completamente. No podemos hacer nada sin Él. Así como un cuerpo sin cabeza no puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Cristo es nuestro jefe. ¿Dónde se habla por primera vez de la iglesia? En la Biblia. Fíjense que podemos ver aquí que Cristo fue el que la mencionó en Mateo 16, 18. Y vemos que este es el pasaje donde Pedro le está confesando a Cristo cuando Cristo le pregunta ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 13 de Mateo 16. Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otras personas dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Cristo les dice a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esta respuesta de Pedro, entonces es que viene que Cristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, en otras palabras, un ser humano, sino mi Padre te lo reveló. Mi Padre que está en los cielos te reveló que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Por tanto, como tú fuiste el que contestaste esta pregunta, porque mi Padre te la reveló, yo te digo una cosa, Pedro, que tú eres Pedro, ¿verdad? Que antes era Simón, le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a sí mismo, porque Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de nuestra fe. No podemos poner otro fundamento sobre el que está puesto, que es Cristo. Cristo fue el único que murió por nuestros pecados. Cristo es el camino, ¿verdad? Que no es Pedro, el Cristo es el camino. Pero, sin embargo, podemos ver que Pedro fue la primera persona que Dios utilizó, ¿verdad? Para predicar el Evangelio en el Pentecostés, donde se convirtieron 3.000 almas y comenzó, ¿verdad? Como líder en la iglesia. Así que vemos que cuando Cristo muere, ¿verdad? Vemos a Pedro que Dios le dice, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro estaba como pescador nuevamente, porque había negado a Cristo, estaba triste, ¿verdad? Y se había dedicado a la pesca nuevamente cuando Cristo murió. Pero al Cristo resucitar al tercer día, se le aparece a Pedro en la playa y a los otros discípulos que estaban en la playa con él, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y cuando el Señor, cuando Pedro le contesta a Cristo, le dice, Señor, pues tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y ahí entonces le dice Cristo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro comienza a pastorear las ovejas. O sea, Pedro comienza a dirigir a los discípulos. Pedro comienza a dirigir a los discípulos.
porque los discípulos estaban con miedo. Luego de que Cristo lo mataran, se levantó una persecución bien grande y ellos se tenían que esconder. Por eso cuando Cristo se les apareció, ellos estaban a puerta cerrada y Cristo entró por medio de la puerta invisiblemente, porque el cuerpo glorificado de Cristo no necesitaba abrir la puerta, sino que traspasó su cuerpo las puertas y los encontró allí con las puertas abiertas, con las puertas cerradas, perdón. Y les dijo, pasa a vosotros, soy yo soy, pasa a vosotros. Y podemos ver un Pedro que Dios los restaura. Un Pedro que aunque había negado a Cristo, ahora es un Pedro que había un Cristo resucitado. Un Pedro que Cristo le dio la comisión, pastorea mis ovejas. Ahora tú vas a ser un pastor de mis discípulos, porque aquellos discípulos necesitaban a alguien que los siguiera pastoreando, porque Cristo se iba a ir, ¿verdad?, al cielo. Así que Pedro quedó a cargo de aquel rebaño de los discípulos. Y por eso es que dice Pedro, pastorea mis ovejas. Pero la roca es Cristo. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella, porque ya Cristo venció la cruz del Calvario. Aleluya. Así que mi hermano, verdaderamente podemos ver que nacemos de nuevo, creímos en Cristo como Señor y Salvador por la fe y damos fruto con nuestra vida. ¿Cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Por el fruto, ¿verdad?, que está dando, como dice Mateo 7. Mateo 7, 15 al 20 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de comportarse ante los demás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién instituyó la iglesia y cuándo? La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo leímos ya. Y en ella están perseverando todos los que cada día Dios va salvando. Porque fíjense que a pesar que nosotros somos los colaboradores de Dios, nosotros somos la voz de Dios en esta tierra llevando el Evangelio, sabemos que el Espíritu Santo es el que contrista a la persona, el que lo convence de pecado, el que por el oír por la fe, que por el oír la palabra, llega a la fe. Esta obra de salvación le pertenece al Espíritu Santo. Nosotros solo somos una voz. Dios es el que salva. Dios es el que produce el arrepentimiento en el corazón para que la persona se pueda salvar. Y ellos estaban, ¿verdad?, la iglesia primitiva, estaban alegres, estaban contentos, compartían el pan. Dice que perseveraban unánimes todos los días. Ellos estaban en el templo, ellos partían el pan en las casas, ellos comían juntos con alegría y humildad y sencillez de corazón. Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo y que el Señor era el que añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Como hoy también podemos ver, ¿verdad?, que cada día Dios es el que añade a la iglesia las personas que van a ser salvas. Jesucristo instituyó la iglesia y también dio dones a la iglesia para edificar el pueblo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12. Lo vamos a leer. Un capítulo completo. Vamos a leer el versículo 11. Dice que hay muchos dones, ¿verdad? Y hay muchos ministerios. Pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, porque somos un solo cuerpo, ¿verdad?
Y dice que a cada uno la manifestación del Espíritu es para provecho de la iglesia. Fíjense que hay palabras de sabiduría, estos son dones, ¿verdad? Palabra de sabiduría. A otro Dios le da palabra de ciencias, a otras personas Dios le da fe, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro el discernimiento de espíritu, a otro profecía, a otro diversos géneros de lengua, a otro la interpretación de esas lenguas, pero que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, que reparte los dones a cada uno como Él quiere. Así que podemos ver aquí, ¿verdad?, los dones de la iglesia. También podemos ver en 1 Corintios 12, del 4 al 11, y del 11, que nos dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Podemos ver, ¿verdad?, los 5 ministerios. En el versículo 28 dice el primer ministerio, apóstoles, el segundo profeta, tercero maestro, cuarto los que hacen milagros y quinto los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Son 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué se usan los dones en la iglesia? Vamos a buscar Efesios 4:12, que dice: para que ya no seamos, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cómo describe la Biblia a la iglesia? La iglesia tiene muchas descripciones, ¿verdad? Estas fueron las que encontramos. Cristo es el fundamento y cabeza de la iglesia y nosotros somos colaboradores de Dios para continuar con el trabajo que Cristo hacía, ¿verdad? Sanando a los enfermos, llevando la palabra. Todo este ministerio Él se lo dejó a la iglesia y nosotros somos los colaboradores de Dios de este ministerio, de este santo evangelio. Y podemos encontrarlo en 1 Corintios 3, del 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nosotros somos, ¿verdad?, como si fuéramos un edificio donde Cristo, ¿verdad?, es la base, el fundamento, vamos creciendo en Él, ¿verdad? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, dependemos de Él. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo. Somos como una virgen pura para Cristo. Efesios 5:21 nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, ¿verdad?, en el matrimonio, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad?, en la obediencia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que tenemos que andar, mis hermanos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aleluya. Tremenda la palabra del Señor, ¿verdad? Wow. Gloria sea el nombre del Señor. Nos dice que somos miembros de la familia de Dios. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada. ¿A dónde? Al cielo. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De la familia de Dios, mi hermano. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, mi hermano. Aleluya. Así que estamos edificados como un edificio se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros, Iglesia de Cristo, nos considera, ¿verdad?, como el cuerpo de Él. Somos como sus huesos. Somos como un edificio edificado sobre, ¿verdad?, el fundamento de esos profetas, apóstoles. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que somos como un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas, donde el pastor, el buen pastor, su vida dio por esas ovejas, es Cristo. Dice Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Gracias, Señor, porque pusiste tu vida por nosotros. Aleluya. Somos ovejas de tu prado, pueblo tuyo somos. Un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y ahora vamos a buscar 1 de Timoteo 3:15, que nos dice, 1 de Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que compara la Biblia a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad.
¿Y qué es lo que se hace en la iglesia? En la iglesia se adora a Dios, ¿verdad? Conocemos a Dios, ¿verdad? Que es santo, 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 y le rendimos alabanza, le rendimos adoración, le rendimos cánticos. En la iglesia se enseña la Biblia, ¿verdad? Hacemos estudios, predicaciones de la palabra, se dan las escuelas bíblicas. En la iglesia se bautiza en agua, en la iglesia se toma parte en la Santa Cena. En la iglesia se comparte con los hermanos en la fe. Y en la iglesia se preparan las personas, ¿verdad?, para el servicio social y para poder discipular a otros, ¿verdad?, en el Evangelio. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en el que todos sus miembros, aunque sean diferentes, forman un solo cuerpo. Cada uno de nosotros ha recibido del Espíritu Santo una diversidad de dones que lo leímos ahorita, para servir a la unidad y al crecimiento de todos los que en ella se congregan. ¿Dónde dice la Biblia que yo me tengo que congregar? Fíjense que aquí en Hebreos 10:25 nos dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque verdaderamente en la iglesia es que vamos a recibir el pan del cielo, ¿verdad?, impartido por el pastor, la palabra de Dios. Verdaderamente somos privilegiados, somos privilegiados cuando tenemos un templo donde ir. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por el templo, por el pastor, por los líderes, porque verdaderamente tenemos una familia en la iglesia y entramos, mire, contentos, alegres, porque sabemos que en la iglesia de Dios vamos a encontrar la palabra de Dios que nos va a dar fuerza. La presencia de Dios, donde dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como cuando el aposento alto, aquellos 120 estaban orando y se les repartieron los dones, se les repartió el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque verdaderamente cuando hay un pueblo que alaba a Dios, cuando hay un pueblo que se humilla juntos a adorar a Dios, ¿verdad?, a cantarle, a exaltar su nombre, la presencia de Dios se deja sentir y en la iglesia ocurren milagros, ocurren sanidades. En la iglesia Dios le habla a la iglesia, en la iglesia Dios nos da una palabra. Mira, a veces estamos pasando por situaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Situaciones, problemas. Pero qué lindo cuando vamos a la iglesia, cuando ponemos nuestras peticiones delante del Señor, cuando podemos orar juntos, cuando podemos interceder por otras personas que también están pasando por situaciones, quizás de enfermedad, quizás con familiares, y nosotros podemos orar unos por los otros, clamar a Dios. Mire, un pueblo unido, un pueblo humillado, como dice la palabra, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos, yo sanaré su tierra. Verdaderamente nos reunimos a orar por las naciones, nos reunimos a orar por los pueblos, nos reunimos a orar por los gobernantes, por cuántas cosas suceden en la iglesia. En la iglesia es verdaderamente la casa de Dios de oración, donde el pueblo se reúne a orar, donde nos reunimos unos a otros a compartir como familia de Dios. Dale gracias a Dios, ¿verdad?, de que somos salvos, de las cosas lindas que podemos testificar, de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Somos más que privilegiados a tener un lugar donde buscar el rostro de Dios, donde abrazar a un hermano, donde dar un beso a un hermano, donde compartir cada culto y poder cantar la grandeza de Dios, poder dar gracias a Dios. Verdaderamente es un privilegio tener un lugar donde ir a buscar del Señor la presencia, la palabra, el compañerismo de los hermanos. Donde me habla la Biblia de tener y sujetarme a un pastor. Mira, aquí tenemos en Eclesiastés 12:11 que nos dice que las palabras de los sabios son como aguijones, ¿verdad?, que hincan, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Porque verdaderamente los pastores, ¿verdad?, que es uno de los 5 ministerios, los pastores se ocupan de orar antes de llevar la palabra al pueblo. Ellos son los que oran por nosotros, por las ovejas que ellos tienen a su cargo. Ellos son los que nos aconsejan, los que nos guían, los que nos predican la palabra, los que nos enseñan.
Y verdaderamente cuando tenemos situaciones también nos dan consejos. Y qué importante escuchar los consejos sabios de un pastor y de un líder. La Biblia nos dice que obedezcamos a nuestros pastores y si tenemos pastores es porque somos ovejas, es porque somos iglesia. Tenemos un pastor, ¿verdad?, en el templo y nos sujetamos a ellos, somos obedientes, porque Dios les dio la responsabilidad de velar por nuestras almas, de orar por nosotros, de encaminarnos, de que si ven que vamos para el lado contrario, nos echan para el lado que es, ¿verdad? Como quienes tienen que darle cuentas a Dios, porque ellos son los ángeles de la iglesia, tienen que dar cuenta a Dios por cada persona que está ahí, para que ellos hagan el trabajo con alegría, para que ellos hagan su trabajo, su ministerio con alegría y no quejándose. No le demos problema al pastor, ¿verdad?, sino alegría, porque esto no es provechoso, sino que nosotros con alegría, mire, obedezcamos a nuestros pastores, sujetémonos a ellos en la obediencia, porque ellos son los que darán cuenta a Dios de nosotros. Para que ellos hagan su trabajo con alegría. ¿Qué responsabilidades yo voy a tener ahora que pertenezco a la iglesia? Mira, de la misma manera que cada persona que vive en un país tiene los taxes que pagar, tiene leyes de tránsito, tiene leyes del gobierno, ¿verdad? Cada pueblo, cada ciudad tiene leyes que cumplir. Así también nosotros somos ciudadanos de un reino de los cielos y como un reino y gobierno de Dios, también hay leyes que seguir y también hay estatutos que seguir, porque ahora somos ciudadanos del cielo. Vamos a buscar Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que si no hay deberes, también hay recompensa. ¿Qué responsabilidad tengo yo ahora que pertenezco a la iglesia? Amar a la iglesia. Aquí puse unas cuantas, ¿verdad? Puede ser que sean más, pero estas son las que yo, pues, que Dios me puso en el corazón, ¿verdad? Amar a la iglesia, ama a tu iglesia, ve a los cultos de la iglesia. Hechos 13. Hechos 13, 1 al 3. Dice que entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que importante que la iglesia es donde Dios te va a dar el ministerio. En la iglesia donde se reúne la iglesia a orar unos por los otros. En la iglesia donde Dios te va a profetizar. En la iglesia Dios te va a mostrar tu propósito. En la iglesia vas a poder ayunar. En la iglesia tu pastor o los líderes te van a imponer las manos, ¿verdad? Para que recibas sanidad. O para que Dios, ¿verdad?, haga una obra en tu vida. Así que qué importante, ¿verdad?, ir a la iglesia, llamar a la iglesia, ir a los cultos, ¿verdad? Como decía el salmista en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí,
donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Verdaderamente, dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. David anhelaba estar en la casa de Dios, y esa es la actitud que tiene que tener una persona que ha nacido de nuevo, que ama a Dios, que ama a la iglesia. Una gratitud a Dios, un deseo ardiente y ferviente de acercarse a la iglesia con todo su corazón. Y leemos en Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es, decía el salmista David, habitar los hermanos juntos en armonía, los hermanos juntos en armonía, los hermanos juntos de la iglesia en armonía. Así que mira, amémonos unos a otros y nos llevemos bien, como dice Primera de Juan 2, 9 al 17, nos dice que el que dice que está en la luz de Cristo y aborrece a su hermano, mire, todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanezca en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Y ahora buscamos 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden los líderes, ¿verdad?, en el Señor, y los amonestan. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Fíjense, todo esto se hace en la iglesia. Porque si tú vas a la iglesia, ¿verdad?, y te sientes caído, hay alguien que puede orar por ti. Si tú te sientes ocioso, va a haber algún hermano que va a rogar por ti a Dios, ¿verdad?
Va a haber un hermano que te va a dar aliento si tienes desaliento, ¿verdad? Si te sientes débil, va a haber alguien que esté un poco fuerte y te va a dar fuerza, ¿verdad? Para que todos, ¿verdad? Unos a otros nos ayudemos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no menosprecien la profecía, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Mira, el que está enfermo tiene una bendición bien grande porque, aleluya, vamos a buscar Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues mire, cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes en la iglesia? Mira, llama a los ancianos de la iglesia. ¿A dónde? A los ancianos de la iglesia. Y oren por él, por el enfermo. Únjale con aceite en el nombre del Señor. Y miren lo que va a pasar en la iglesia. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense qué importante, ¿verdad? En medio de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los ancianos, las personas maduras en el Espíritu, en el Señor, ¿verdad? Los líderes, unjan a los enfermos con aceite y órenle. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿verdad? Haciendo su confesión de fe, el Señor lo levantará, ¿verdad? Si está, ¿verdad?, en sus manos, si está en la voluntad de Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué responsabilidades yo tengo ahora que pertenezco a la iglesia? Aleluya. ¿Qué responsabilidades tendré ahora que pertenezco a la iglesia? Bueno, hay que cuidar el testimonio de nosotros, ¿verdad? Siempre. Y ahora más que estamos, ¿verdad?, en una iglesia, ¿verdad? Porque por el testimonio de uno, ¿verdad?, pueden hablar mal de la iglesia, ¿verdad? Y nos dice Romanos 6:1, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verdaderamente ya morimos al pecado y ahora hay que vivir una vida, ¿verdad?, santa y agradable al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presente vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros, ¿verdad?, vuestros cuerpos como instrumento de justicia. Aleluya. Ahora yo, como miembro de la iglesia, debo cuidar mi testimonio, debo orar, como nos dice la palabra en Efesios 6:18. Mire, orando en todo tiempo. Hay que orar en todo tiempo, hay que orar con toda oración, con toda súplica, lágrima en el Espíritu, y velando en eso, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Orar por tu familia, orar por la iglesia, orar por los pastores, orar por los líderes, orar por los enfermos. Mire, verdaderamente, ahora que somos miembros del Señor, de la iglesia, tenemos que orar, orar en todo tiempo y perseverar en eso. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estemos afanosos, mire, por nada tengamos preocupación, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Verdaderamente pongamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras peticiones en las manos de Dios y tengamos paz.
porque la paz de Dios, cuando tú pongas tu confianza en el Señor, cuando tú pongas tu petición, cuando tú pongas todo aquello que te afana, que te estresa en las manos de Dios, en el medio de la oración, Dios te va a dar paz. Una paz que va a sobrepasar, ¿verdad? Tu entendimiento, tu mente, una paz que va a guardar tu corazón y tu mente en el Señor. ¿Qué yo tengo que hacer ahora que yo pertenezco a la iglesia? Mire, seamos humildes, ¿verdad? Seamos humildes, nos dice Marco 10:42. Dice más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque verdaderamente aquí el grande es el Señor, aquí el maestro es el Señor, todos somos hermanos en Cristo. Porque fíjense la petición de Santiago y de Juan. Ellos eran hijos de Zebedeo. En el versículo 35 nos dice que le dijeron, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dice, bueno, ¿qué quieren que yo les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dice, a la verdad, el vaso que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo con que yo fui bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío dárselo, ¿no? Sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Jesús llamándoles les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre la potestad, pero en el reino de los cielos no va a ser así. El que quiera hacerse el grande, ese es el que va a ser el más chiquito, y el que quiera ser el primero, ese va a ser el siervo. Verdaderamente que hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Así también vosotros, nos dice Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. Somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer para el Señor, eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada de más, porque todo le pertenece al Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay que ser humilde. Hay que amar aún a las personas que sean enemigos, ¿verdad? Hay que amarnos los unos a los otros. Hay que bendecir a los que nos persiguen. Hay que bendecir a los que nos infaman. Y verdaderamente, ¿qué responsabilidad yo tengo ahora que pertenezco a la iglesia? Ahora que pertenezco a la iglesia, hay que aportar para la iglesia, ¿verdad? Hay que aportar
hay que aportar. La ofrenda para los santos, dice 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense que aquí los apóstoles ofrendaban, guardaban el dinero para ofrendarle al Señor. Dice que como Dios los haya prosperado, ¿verdad? Porque verdaderamente todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Dios. Si tenemos una casa, le pertenece a Dios. Dios fue el que nos la dio. Si tenemos salud, es porque Dios nos dio salud. Si tenemos hijos, es porque Dios nos los dio. Todo se lo debo a Él, como dice el himno. Todo se lo debemos a Dios. Así que hay que aportar a la iglesia con alegría de corazón. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Piensen que verdaderamente, mire, hay que ser generoso. Hay que dar con generosidad. Hay que dar para el Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mire, no dé con tristeza, dé con alegría. Sabiendo que Dios ama al que da con alegría. Sabiendo que Dios mira al que se acuerda de dar. Porque Dios es poderoso para multiplicar, ¿verdad?, la ofrenda. Dios es poderoso, ¿verdad?, para proveernos, para que en la casa del Señor no falte nada. Y Dios, que es el que da la semilla para que el agricultor pueda sembrar, para que nosotros podamos comer. Dios es el que nos da el pan de cada día, ¿verdad? Dios va a proveer. Dios va a proveer para que nosotros podamos tener para la iglesia y para nuestra familia. Dios va a aumentar nuestros frutos y no va a faltar el aceite ni la harina en nuestros hogares. Verdaderamente que, ¿verdad?, la ofrenda y los diezmos son necesarios en la casa de Dios, ¿verdad?, donde tú te reúnes. Wow, verdaderamente que David amaba tanto al Señor, que él procuró en su corazón hacerle una casa para Dios, ¿verdad?, pero no pudo, porque fue un hombre que derramó mucha sangre, ¿verdad? Y Dios le dijo que su hijo Salomón era el que Dios había escogido para levantar casa, ¿verdad? El templo de Salomón, que se levantó, fue con todas aquellas riquezas que David juntó, porque amaba tanto la obra de Dios, que él juntó todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, y asimismo el pueblo dio para el templo, y el templo fue hecho de todo eso que se dio el pueblo. Ellos dieron tesoro, ellos dieron piedras preciosas, cosas de plata, de oro, y verdaderamente, mire, voluntariamente trajeron ofrenda a Dios. Todos los jefes de la familia, los de las tribus,
dieron, mire, de todo lo que tenían. Y David hizo una oración y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tú creaste los cielos, creaste la tierra, tuyo Jehová es el reino, el poder. Tú eres excelso sobre todo, la riqueza y la gloria pertenecen a ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos, loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mira qué lindo, ¿verdad? Se expresaba David y dice: porque nosotros somos extranjeros, advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra son sombras que no duran. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte casa a tu nombre, de tu mano es, todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada. Y por eso yo, con la rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto que tuve aquí. Y ahora yo he visto que tu pueblo con alegría reunieron todo lo que está aquí para espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, dale a mi hijo Salomón con un corazón perfecto, un corazón que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho estos preparativos. Wow, y verdaderamente aquí en Primera de Crónicas 29 podemos ver que David, antes de morir, dejó todo preparado. Voluntariamente, con alegría de corazón, aquel pueblo ofrendó. Mire, se desbordaron. Y aquel templo fue el mejor templo que se hizo para Dios. Porque verdaderamente David sabía que todo proviene de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado es de Él. El trabajo de nosotros, ¿no? El trabajo no es de nosotros, el dinero es de Dios. Nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Los hijos que hoy tenemos no son nuestros, son del Señor. Todo lo que hemos recibido le pertenece a Dios. La casa no es nuestra, lo que tenemos no es nuestro, el mundo en que estamos viviendo no es nuestro, ni la iglesia es nuestra. No tenemos nada. Venimos a este mundo desnudos y algún día nos vamos a ir desnudos. Verdaderamente, wow, qué corazón tenía David. Por eso es que la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que sabía y reconocía la grandeza y el poder de Dios, que todo lo que él tenía, él fue un rey, mire, sabio, un rey rico. Y él reconocía que todo lo que él tenía no era porque él lo trabajó, no era porque él se lo merecía, era porque le pertenecía a Dios. Y Dios al que quiere le da y lo prospera. Porque verdaderamente, mira, él reconocía a Dios como el dador de todo. Por eso nosotros, ¿verdad? En nuestra responsabilidad debemos dar para la obra de Dios. Hay muchas cosas que faltan en la obra de Dios, ¿verdad? Hay que pagar la luz, que pagar el agua, a la gasolina de las guaguas de la iglesia. Y verdaderamente la iglesia siempre debe haber alimento para el pobre. En la iglesia siempre debe haber provisión. Siempre debe haber hermanos que con generosidad ofrenden para los pobres. Siempre debe haber, ¿verdad?, ofrenda de alimento, de dinero para la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Lucas 10:7. Cuando Jesús mandó a los 70, dice que los envió de dos en dos, ¿verdad? Y les decía: la mies es mucha, a los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No tomen bolsa, no tomen alforja, no tomen calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: paz sea a vuestra casa.
Y si hubiera allí en esa casa algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verdaderamente, miren, para estos los diezmos y las ofrendas. Verdaderamente el Señor nos envía como aquellos 70 los envió. Y en la casa que nosotros vayamos, mire, dice que comamos y bebamos lo que nos pongan por delante, porque el obrero es digno de recibir, ¿verdad? El salario, de recibir, ¿verdad? Bendición, ofrenda. Verdaderamente, en cualquier sitio donde entremos, en una casa, ¿verdad? Que nos reciban, mira, comamos lo que nos pongan delante y oremos por los enfermos que en ella hayan, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero donde entremos y no nos reciban, mire, salgamos por la calle y digamos: aún el polvo de nuestra ciudad que se pegó a los pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Así que verdaderamente, mire, somos enviados a predicar este evangelio, y bendito todo aquel que le dé un vaso de agua fría a uno de sus pequeñitos. Dice 1 Corintios 9:13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aleluya. Mateo 22, 17 al 21. La cuestión del tributo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: es del César. Y él les dijo: da pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Que verdaderamente, mire, hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Verdaderamente, mire, darle al César lo que es del César. El gobierno nos pide que paguemos, ¿verdad? Que rindamos la planilla. El gobierno nos pide que demos impuestos. Pues mire, darle al César lo que es del César, ¿verdad? Al gobierno lo que es del gobierno, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, le damos a Dios. Cuando nosotros ofrendamos para los siervos de Dios, para que sigan haciendo esta obra del ministerio, verdaderamente no perderemos nuestra recompensa. Hay promesa en la palabra para todo aquel que ofrende y que diezma. Y una de esas promesas la encontramos en Malaquías 3:10. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, el pago de los diezmos, porque yo, Jehová, no cambio, porque hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense que verdaderamente los sacerdotes y los levitas comían del pan en el templo, aquel pan de la proposición. Y cuando los sacerdotes, ¿verdad? Hacían, ¿verdad? Los sacrificios, comían también de la grosura de aquellos machos cabríos y las palomas, todas aquellas ofrendas que el pueblo traía por su pecado, ¿verdad? Que las traían al tabernáculo. Ellos vivían de eso, ellos vivían de lo que el pueblo ofrendaba, de la sacrificio, ¿verdad? Y del pan de la proposición. Ellos vivían del templo porque ellos trabajaban para el templo, ellos ministraban día y noche la tribu de Leví, los sacerdotes para el pueblo, ¿verdad? Asimismo, tenemos en la iglesia gente, pastores, ministros, evangelistas, obreros que trabajan en el templo y también nosotros debemos ofrendar, ¿verdad? Para los que sirven en el altar, ¿verdad? Los que adoran, los que predican, mire, darle su ofrenda, porque esto es bíblico. Dice el Señor, mira, me robaron, no me están dando los diezmos, no me están dando las ofrendas, me están robando. Lleven el alimento a mi casa y no falta alimento en mi casa. No falte el alimento en mi casa, no falte la ofrenda, no falte los diezmos. Cumplan con eso, pruébenme. Si yo no les abriré la ventana de los cielos y le daré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Voy a reprender al devorador. Voy a reprender al que devora la finanza. Señor, lo reprenda. Voy a destruir al devorador y no va a destruir más los frutos. No habrá esterilidad. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué lindo es el Señor. Aleluya. ¿Qué pasa con las personas que no quiere ofrendar, no quiere diezmar? Vamos a buscar a Ageo 1, del 3 al 9. Vamos a ver qué nos dice Ageo. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mire, es triste, ¿verdad? Esto que pasaba en los tiempos de Ageo, que ellos no estaban dando las ofrendas a su tiempo ni los diezmos, y entonces la casa de Dios estaba destruida y las casas de ellos estaban bien lindas y bien, ¿verdad? Todo el dinero que ellos se ganaban estaba para hacer sus casas bien grandes y bien lindas. Sin embargo, la casa de Dios la tenían por poco, ¿verdad? Así que miren, Dios le dice, mediten en eso. Mediten en sus caminos. Mira lo que están haciendo con la casa de Dios. La casa de Dios, que es lo más importante, donde el pueblo se reúne, donde bajan las bendiciones de Dios,
donde se ora, donde se ayuna, donde se vigila, donde baja la bendición de Dios. Y las casas de ustedes están muy lindas y hermosas. Y la casa de Dios no hay alimento, no hay dinero, no hay ofrenda, no hay diezmo. Y mire lo que está pasando. Pues mire, ¿qué pasa cuando una persona pues no quiere diezmar, no quiere ofrendar? Mire, pues va a sembrar mucho y va a recoger poco. Va a comer y no se va a saciar. Va a beber y no va a quedar satisfecho. Va a vestirse y no se va a calentar. Va a trabajar, pero va a cobrar como en saco roto. ¿Por qué? Porque no se está acordando de darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y al César lo que es del César. Sin embargo, Dios es tan bueno que dice, mira, mediten ahora en los caminos de ustedes. Tráiganme ahora la madera, tráiganme, ¿verdad? Suban al monte, humíllense, ¿verdad? Señal de humillación. Traigan madera, traigan ofrenda. Vamos a edificar mi casa. Vamos a edificar mi casa y yo seré glorificado. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere someterse a una iglesia ni a un pastor? Vamos a ver lo que dice Segunda de Juan 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en tu casa, ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire lo que dice Juan, que una persona que no persevera y se somete en una iglesia bajo un pastor, puede venir un engañador, como hay muchos por el mundo, y se lo lleva. ¿Por qué? Porque no está firme. Porque no está firme. Mira, yo lo voy a buscar el Salmo 1, donde, mira cómo nos compara la Biblia a nosotros. Dice que somos como árbol plantado, plantado. Mire, tenemos que estar plantados. Somos árboles y tenemos que estar plantados en la iglesia, plantados junto a corriente de agua, porque el árbol necesita crecimiento, necesita agua, el agua es el alimento. Así como nosotros necesitamos crecer en Dios, necesitamos estar en la iglesia plantado, arraigado, echar raíces para abajo. ¿Dónde vamos a echar raíces, verdad? Si no es en la iglesia. ¿Dónde vamos a dar fruto? El árbol necesita cuidado, necesita agua, necesita lluvia, necesita crecer, necesita tener fruto, necesita crear hojas, ¿verdad? Pues dice la Biblia que somos como árboles plantados en la casa de Dios, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dirija, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé crecimiento, para que podamos beber del agua de la vida que es Cristo, para que podamos dar fruto del Espíritu a todo tiempo y que su hoja no caiga. No vamos a caer, vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en Cristo y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, los malos, mire cómo los compara, como una hoja que el viento se la lleva, porque no está arraigado, no está cimentado, como una hoja. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y si no estamos sometidos al pastor, una iglesia donde aprendamos la palabra, donde podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, donde podamos estudiar la Biblia, escudriñar la palabra, entonces, mira, vamos a extraviarnos de la verdad.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mire, este evangelio es para nosotros permanecer en él. Pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Efesios 4:14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que para su beneficio tuercen la Biblia, ¿verdad? Y llevan a la gente, mire, con toda viento de doctrina. Y ese es el peligro de una persona que no se somete a una iglesia y no se somete a un pastor. Puede ser arrastrado por todo viento de doctrina de hombres. Podemos ver las ordenanzas de la iglesia, que hablamos de ella la semana pasada, lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Inmersión, que significa sumergir en agua, ¿verdad? Cuando entra el cuerpo significa muerto al pecado, y cuando sale el cuerpo del agua significa resucitado a una nueva vida en Cristo. Podemos ver la Santa Cena, que el pan simboliza el cuerpo de Cristo que dio por nosotros, y el jugo de uva simboliza, ¿verdad?, la sangre de Cristo que derramó por todos nosotros. Toda la vez que hagamos esto en memoria de Cristo, lo hacemos recordando el día que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y que cuando venga con Él en el reino de los cielos comeremos nuevamente esta santa cena del Señor con el mismo Señor. ¿Qué actitud tiene una persona cuando va a la iglesia? El Salmo 23:6, David nos dice: que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es una actitud, mire, de agradecimiento, una actitud de permanecer, mire, de ir a la iglesia de Dios con amor, con fervor. Aleluya. El Salmo 27:4 nos dice que una cosa yo he demandado a Jehová, esta buscaré, decía el salmista David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mire, verdaderamente David sabía que Jehová es la fortaleza de su vida. Sabía que él tenía que estar, mira, en la casa de Dios. Una cosa él había propuesto en su corazón y buscaba fervientemente: estar todos los días de su vida en el templo, buscando la hermosura de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando inquirir, buscando aprender más de Dios. Porque él sabía que Dios, ¿verdad?, tenía para él la fortaleza, que Dios lo iba a esconder en el día malo, ¿verdad?, y que iba a levantar su cabeza. Verdaderamente que David era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. El Salmo 134:1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hazte un llamado para bendecir a Dios, todos los siervos de Jehová, los que vamos a congregarnos por las noches, que alcemos nuestras manos y le demos gloria a Dios. Esta es la actitud que tiene un siervo de Dios, un creyente hijo de Dios, ¿verdad? Levantar las manos y darle gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite un privilegio grande de estar en su casa y contemplar la hermosura de Dios.
Ahora vamos a buscar Lucas 2:36, que nos dice que había una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda ya hacía 84 años, pero no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Verdaderamente que esta mujer era una mujer viuda, una mujer fiel, y dice que no se apartaba del templo, que servía de noche y de día con ayuno y oraciones. Y esta es la actitud, ¿verdad? Que decía que le daba gracias a Dios, que hablaba, ¿verdad?, de Cristo a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Verdaderamente que esta mujer, ¿verdad?, entraba con una actitud correcta a la casa de Dios. La actitud que debemos tener todos, ¿verdad?, de alabar y glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a ver que nos dice Mateo 11:17. Mas a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, este demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría justificada por sus hijos. Verdaderamente que, miren, nosotros vamos y tocamos flauta, nosotros bailamos, nos gozamos en el Señor. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos y mis amigos, ahora vamos para las preguntitas de la lección número 11. La número 1 dice qué significa la palabra iglesia. La número 2 dice quién fue que instituyó la iglesia y cuándo fue. La número 3 dice dónde dice la iglesia, dónde dice la Biblia, que hay que congregarse. La número 4 dice menciona 2 responsabilidades de ser miembro de la iglesia. La número 5 dice, ¿qué pasa cuando una persona no quiere aportar financieramente a la iglesia? Y la número 6, ¿qué actitud yo debo tener cuando yo voy a la iglesia? Aleluya. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a dar por concluido este estudio. Vamos a orar, ¿verdad? Siempre oramos por todos aquellos que van a aceptar a Cristo como Salvador, ¿verdad? O que se van a reconciliar. Pueden hacer esta humilde oración. Señor Jesús, yo reconozco hoy que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es solamente por ti, que tú eres el regalo, que Cristo, tú eres el regalo, que el Padre amó tanto este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo en ti, mi Señor, yo creo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que yo, por medio de la sangre de Cristo, me limpie todos mis pecados, Señor. En esta hora reconozco que soy un pecador. Te pido que me laves mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra de la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Que podamos ponerlo por práctica, Dios de la gloria, Señor. Ayúdanos a permanecer en la iglesia, en el cuerpo tuyo, Señor. Padre, para que podamos, Dios mío, servirte fielmente, Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tú te la mereces, Padre. Amén. Aleluya. Y vamos a terminar con este texto que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Verdaderamente, ¿verdad? Les aconsejamos a todos aquellos que si aún no tiene una iglesia donde congregarte, le ores al Señor para que Dios te muestre una iglesia donde congregarte, que se predique la verdad y puedas permanecer, ¿verdad?, en la iglesia junto con los hermanos, la familia de la fe. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios me lo bendiga a todos, que la paz de Dios esté en sus corazones y será hasta el próximo estudio. Que Dios me le bendiga a todos.
Amén.